Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Dios le bendiga, hermano, en esta preciosa hora. Le pedimos unas disculpas, ya que hemos tenido un poquito de retraso a la transmisión, pero agradecemos su fidelidad por esperar, ¿verdad? Estos momentos, ya que es una enseñanza bastante importante. El día de hoy mandamos un cordial saludo de nuestros pastores, Dilberto Mendoza y mi hermana Gisela Valladares, y también de parte de todo los que llevan a cabo este gran evento, ¿verdad? Este gran programa. Para iniciar, sabemos que hoy toca la segunda parte de la iglesia en Sardis. Esta es una serie, estamos viendo la serie de las 7 iglesias del Apocalipsis, y el que nos trae tan grandes mensajes nuestro hermano Jorge Trejos. Así que no se olvide de compartir este programa, compartir con sus amigos para que sus amigos puedan también ver esta serie. Y vamos a darle el tiempo a nuestro hermano Jorge Trejos desde Bogotá, Colombia, y que nos inicie con ese saludo poderoso y una oración grandiosa. Bendiciones. Amén. Muchas gracias, hermana Rosy. El Señor le bendiga a todos los hermanos. Un saludo muy especial una vez más al pastor Hilberto Mendoza, su familia, su congregación, a todos los hermanos allá en la iglesia del Monte de Sion, en Martorell. Igualmente bendecido por este programa, El Pan Nuestro de Cada Día. Gracias por la invitación que tenemos semanalmente para compartir con ustedes esta serie sobre las 7 iglesias de Asia Menor. Así que gracias por cada uno de ustedes, hermanos, que sacan su tiempo para conectarse en este programa, en este seminario sobre escatología, que esperamos haya sido hasta el momento de bendición para sus vidas y que podamos continuar y terminar siendo bendición para ustedes. Entonces, unos minuticos tarde, ofrezco mis disculpas a ustedes, mis hermanos. Estoy en otra ciudad lejos de Bogotá, así que en un clima supremamente caliente. Así que aquí estoy sin saco porque no lo soporto. Así que, mis hermanos, muy bendecido de estar desde Cali, la tercera ciudad del país en Colombia, con ustedes para compartir la segunda parte del mensaje de la Iglesia de Dios a Sardis. Entonces, vamos a orar, que el Señor los bendiga y que lo que en este día tratemos, una vez más, pueda bendecir sus vidas. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos honor, te damos muchas gracias por darnos la vida, por darnos la salud y la oportunidad una vez más de compartir esta palabra, Señor, que esta enseñanza sea de bendición a todas las personas que en esta hora se conectan, los que ya lo están, los que se conectarán posteriormente en diferido. Esperamos, Señor, llegar a sus vidas, a sus corazones. Usa mis labios, usa mi mente, mi corazón, Señor, para que al abrir mi boca me sea dada palabra de sabiduría, para dar a conocer con denuedo el misterio de su palabra. Ayúdame, Señor, a ser claro en la enseñanza que quiero compartir con todos y cada uno de los que en esta tarde están conectados, Señor, antes de ir a su descanso matutino o despertino, Señor, puedan ellos disfrutar de la palabra y tener una noche de descanso junto con sus familias en paz y en victoria. Lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, entonces el capítulo 3 del libro de Apocalipsis dice: la Biblia escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, ya
conocemos de memoria, mis estimados hermanos, que los 7 mensajes a las 7 iglesias, ya sabemos que 7 es número de Dios en la numerología bíblica, 7 es número de perfección, y también hemos hablado ya de las iglesias de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira. Hoy estamos hablando de la iglesia de Sardis, que iniciamos el jueves de la semana anterior. Dijimos que Sardis, como ciudad, fue la antigua capital del reino de Lidia, fue fundada por el rey Lidio Giges y estaba ubicada en las laderas del monte Temol. Ahora, también hablamos de que era una ciudad muy famosa por sus riquezas. Allí fue donde se inventó por primera vez la moneda, el dinero en monedas. Entonces, era una ciudad potente en el comercio de telas, estaba cerca a la ciudad de Tiatira. La ciudad de Sardis fue capturada en el año 214 a.C. por segunda vez por Antíoco Epifanes, que fue un gobernador de los mayores perseguidores que tuvo el pueblo judío en el año 168 a.C. Sardis, también dijimos, fue una ciudad devastada por un terremoto en el año 17 a.C. en los tiempos del emperador Tiberio, que generosamente la reconstruyó. Ahí en esa ciudad de Sardis había una iglesia, la iglesia ubicada, es la iglesia que Dios califica como la iglesia de que tiene nombre de que vive, pero está muerto. La palabra Sardis significa escapando o saliendo. Entonces, habla del periodo que vivió la iglesia en los tiempos de Martín Lutero, desde el año 1453 hasta la Guerra de los 30 años, que fue en el año 1648. Es muy importante tener en cuenta, mis hermanos, que cada iglesia existió literalmente en esa época. Pero aparte de eso, cada vivencia de esa iglesia, la conducta de cada una de estas iglesias representaron un periodo que la iglesia ha vivido, porque no olviden que la iglesia tiene más de 2000 años de existencia, desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy. Entonces, las características de cada una de esas iglesias representan un periodo que vivió la iglesia. Esta iglesia de Sardis, que tiene nombre de que vive y está muerta, representa lo que vivió, la conducta que vivió la iglesia desde el año 1453 hasta el año 1648. Durante esos años, la iglesia vivió estas características que se reflejan en la iglesia de Sardis. Ahora, Dios empieza con una reprensión diciéndoles: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas de Dios dice esto. Entonces ya ustedes saben que las 7 estrellas son los 7 pastores de esas 7 iglesias, hablando con eso que el pastorado está en las manos de Dios. La segunda cosa es que dice los 7 espíritus de Dios. Entonces ya sabemos cuáles son los 7 espíritus de Dios porque los estudiamos ahí en Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2, donde la Biblia enseña que los 7 espíritus de Dios son espíritu del Señor, la palabra Señor en hebreo es Adonai, espíritu de sabiduría 2, espíritu de inteligencia 3, espíritu de consejo 4, espíritu de poder 5, espíritu de conocimiento 6, espíritu de temor del Señor. Cuando hablamos de temor, no hablamos de miedo. Hay diferentes clases de temor. Aquí no hablamos de temor. Cuando dice espíritu de temor del Señor, no está hablando de espíritu de miedo al Señor, no, porque al Señor no se le tiene que tener miedo. Pues hay que tenerle miedo el día del juicio, si no se arrepintió. Pero por hoy Dios es amor. Entonces, algunas personas presentan a Dios como un policía dándole garrote a todo el mundo si quebranta su ley. Y Dios hoy es amor. Por eso Dios está extendiendo la dispensación de la gracia. Ya vamos por más de 2000 años esperando que el hombre se arrepienta, porque la Biblia dice: Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios hoy es amor. Cuando la Biblia dice espíritu de temor, está hablando de temor reverencial, o sea, respeto a Dios, ¿no? Entonces, ya sabemos que esos son los 7 espíritus del Señor o de Dios que estaban en la persona de Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Ahora, el texto dice, volvamos a leer, capítulo 3 dice, en el versículo 1 dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto.
yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vive y estás muerto. Entonces, ya hemos hablado sobre eso. Era una iglesia que tenía membresía, tenía culto, liturgias, comités, programas, pero espiritualmente estaba muerta. Es decir, que esa iglesia era como un club, como una asociación, institución, donde no había nada de santidad, nada de consagración. Así que la iglesia tiene que ser una iglesia espiritual. Si no es espiritual, no es iglesia. No importa cómo se llame. Llámese institución, llámese asociación, póngale el nombre que quiera. Si no es espiritual, no es iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Dios es santo. Ahora, Dios le dice a la iglesia de Sardis, no he hallado tus obras perfectas. Entonces ya hablamos de eso, cómo Dios buscó la perfección. Nadie es perfecto, pero Dios sí está esperando que la iglesia busque perfección día a día. Ahora, hablamos de las personas que en las iglesias causan divisiones, siembran falsas doctrinas, usan un mal espíritu y tratar de dañar el ambiente y el espíritu de otras personas que están marchando bien. Todo eso son cosas que hay que corregir, que no deben de existir en la iglesia del Señor, que las habían en Sardis, y por eso Dios dice, ustedes tienen nombre de iglesia, pero de iglesia no tienen nada, porque ustedes, la conducta de ustedes es de todo menos de una iglesia. Entonces, algunos piensan que la tolerancia o los grandes predicadores son los que traen avivamiento a una iglesia, y no es así. Lo que hace que una iglesia crezca, que una iglesia tenga avivamiento, es una iglesia, hermano, consagrada, es una iglesia que ama a Dios, que respeta al pastor, que respeta a los líderes, que ora, que ayuna, que evangeliza, que trabaja. Esas son las iglesias que crecen. Una iglesia que vive en rebeldía, una iglesia que no se somete, una iglesia que está muerta, que no colabora, que no diezma, que no ofrenda, que no ayuna, que no ora, que no respalda los cultos. Es una iglesia sin fruto, es una iglesia sin crecimiento, es una iglesia que no va a llegar muy lejos, hermano, porque uno conoce iglesias que llevan 30 años con los mismos 10 creyentes de siempre, de toda la vida, y nunca crecen porque esas 10 personas no hacen nada por el crecimiento en la iglesia. Así que, hermano, una vida de arrepentimiento, una vida de oración es la que trae bendición a nuestras vidas. Y cuando nuestras vidas son bendecidas nuestras familias. Y cuando nuestras familias son bendecidas, es bendecida la iglesia, porque la iglesia se compone de familias. No se les olvide, hermanos, que un barco se construye para evitar que el agua se entre al barco. No para, y lo mismo la iglesia. Una iglesia está puesta para rescatar almas y no para que el mundo se meta a la iglesia. Así que a esta iglesia que vivía en un desorden, Dios les dice, ustedes tienen nombre de que viven, de que son iglesias, pero de iglesia no están haciendo nada. Ahora, nosotros llegamos en la semana anterior hasta el punto donde Dios le dijo a la iglesia, acuérdate lo que has recibido. Qué importante, mis amados hermanos, es uno tener memoria de las bendiciones de Dios, porque es que el problema de mucha gente que se va de la iglesia y no vuelve es porque un día se les olvidó todo lo que Dios ha hecho por ellos. A ellos se les olvidó que sus pecados fueron perdonados, a ellos se les olvidó que recién asistían a la iglesia, ellos vibraban con las enseñanzas, con las alabanzas, eran los primeros que llegaban, los que más ayunaban, los que más oraban. A ellos se les olvidó que un día, llorando tal vez, con lágrimas pidieron el Espíritu Santo y Dios les dio la promesa y los llenó del Espíritu Santo. Se les olvidó de la salvación que Dios les ha provisto para sus almas. Se les olvidó los beneficios espirituales. Se les olvidó que muchas veces Dios los ha bendecido económicamente, con un buen trabajo, que Dios les ha dado salud, que Dios les ha dado una familia. Se les olvidó que a veces viviendo en otros países, hablo con los que son inmigrantes allá, los que están en otros países tal vez estaban luchando de una u otra manera y lucharon tal vez con dineros prestados y cosas así para ir a otro país, y Dios los bendijo, les ayudó a pagar el dinero, les dio un trabajo, los tiene contentos, los tiene en Europa, en un país, un mundo diferente, y han podido, muchos de ellos han podido ayudar a sus familias. Todo eso son bendiciones que uno debe de recordar cuando de Dios y de las bendiciones de Dios se trata. Entonces, hermano, el apóstol San Pablo le escribió a los hermanos de Galacia, en Gálatas capítulo 3, verso 3, y los regañó y les dijo, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano.
Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esa actitud no procede de Dios. Un poco de levadura leuda toda la masa, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Entonces, miren lo que San Pablo está diciendo. Ustedes, hermanos, en lugar de ser más espirituales ahora, sabiendo que llevan tantos años en la iglesia, se han vuelto más carnales, más apáticos, más desinteresados por las cosas de Dios, por las cosas de la iglesia. Ustedes ya no se preocupan tanto por orar ni por buscar de Dios como cuando recién empezaron la vida cristiana, cuando estaban en el primer amor. En lugar de ser lo contrario, ustedes van para atrás y San Pablo los trata inclusive de necios. San Pablo dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar por la carne. Entonces, hermano, ahí es donde viene el consejo de Dios para la iglesia de Sardis. Y Dios le dice a la iglesia de Sardis, por tanto, arrepiéntete. Esa palabra arrepiéntete es un llamado, no a un momento de remordimiento, sino de arrepentimiento. Acuérdense que hay una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Remordimiento es cuando a una persona le duele haber hecho algo malo, pero a los 8 días vuelve a hacer lo mismo. Esa es una persona que sintió remordimiento, pero no arrepentimiento. Arrepentimiento es una persona que le duele haber hecho algo malo y como le dolió y los confesó a Dios, se apartó de ellos. Porque el que encubre su pecado no prospera, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso fue que Judas se suicidó, porque Judas no sintió arrepentimiento, sino remordimiento. En el caso del apóstol Pedro, cuando negó a Jesús, fue diferente. Él sí sintió arrepentimiento. De hecho, la Biblia dice que cuando el gallo cantó, él lloró, él salió del patio del sumo sacerdote y lloró amargamente. Esas lágrimas que quemaron el rostro de Pedro fueron lágrimas de arrepentimiento. Y cuando una persona se arrepiente, eso toca el corazón de Dios. Si hay algo que Dios ama, es cuando una persona se arrepiente y confiesa sus pecados. Así que la gran diferencia entre Pedro y Judas es que Judas sintió simple y llanamente remordimiento, mientras que Pedro sí confesó su pecado y se apartó de él. Lo mismo que sucedió con el rey David. La Biblia dice que el pecado de David fue un pecado grave, pero la Biblia dice que David ayunó 7 días y dice que el Salmo 32, él confiesa que por un año, mientras él cayó su pecado, sus huesos se envejecieron a causa de su gemir todo el día. O sea que él lloraba día y noche, no tenía paz, no dormía, no comía. Dice que su piel se pegó a sus huesos. En otra palabra, se enflaqueció. ¿Por qué se enflaqueció? Porque él sufría. Hay personas que pecan y a los 2 o 3 días ya se les olvidó que habían pecado y siguen como si nada, como si no hubiera pasado nada. David pasó un año y seguía sufriendo el pecado contra Dios. Y ese remordimiento, ese arrepentimiento, ese dolor de haber pecado, por eso es que el Salmo 51 es uno de los salmos más lindos de la literatura bíblica. Ese Salmo 51 no es tinta de un bolígrafo, sino hebras del corazón. Cuando él escribe el Salmo 51, es una de las expresiones más hermosas de un hombre totalmente arrepentido. Y por eso David en el Salmo 51 empieza orando y le dice, Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y él dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Y él dice, contra ti, yo no pequé contra el reino, no pequé contra Bersabé, no pequé contra mi familia, no pequé contra la nación. Yo contra ti solo he pecado. Mire, cuando David se puso así tan enfermo y tan flaco y tan ojerudo, que no comía, no dormía, si él hubiera ido de un psicólogo, el psicólogo le hubiera dicho, no, David, eso no pasa nada, usted lo que está es estresado, usted necesita unas vacaciones, váyase allá para las islas de Mallorca, allá y esté una semana paseando por allá con la familia en un buen restaurante, comiendo caviar, comiendo pescado, y usted va a venir mejor, así que tranquilo. No, hermanos, él no buscó un psicólogo. Un psicólogo le hubiera dado unas medicinas para tranquilizarlo, para dormirlo y punto. Pero David, cuando estaba en esa situación, él sabía que había pecado. Ahora, cuando Jonathan, el profeta, vino y le contó una historia de un hombre que fue y recibió una visita, una familia, y el hombre, teniendo mucho ganado, fue y corrió, agarró al vecino allá y le quitó la única vaquita que tenía y la mató y le hizo un sancocho o una comida, un almuerzo especial, una cena especial a esa familia que estaba de visita.
y dejó a esa pobre familia aguantando hambre porque el único sustento era la leche de esa vaquita. David se enfureció y David dijo, ese hombre es digno de muerte porque teniendo tanto ganado, ¿por qué no sacrificó uno de sus ganados, uno de sus corderos? Porque tuvo que quitarle el cordero al vecino y dejarlo sin el sustento de sus niños. Y cuando David reaccionó de esa manera, el profeta le dijo, ese hombre eres tú. Entonces él reaccionó, ¿cómo así que yo? Dijo, sí, Dios, usted pudo haber escogido muchas mujeres y casarse en Jerusalén. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué usted tomó a Betsabé, que era una mujer casada, y mandó matar con la espada de los enemigos al esposo que estaba en guerra por defender al país, por defenderlo a usted? Así que Dios ha visto ese pecado tan grave. David pudo haber agarrado a ese profeta y haberlo metido a la cárcel, porque eso era un irrespeto al rey. Y en ese tiempo no había congreso, como hoy no había senado, que el presidente de un país no puede hacer lo que quiera porque hay un congreso que lo frena. Las decisiones tienen que ser compartidas con otros senadores. En ese tiempo, la palabra de un rey era palabra de Dios, lo que el rey podía matar al que quisiera y nadie le inculpaba, nadie lo juzgaba, nadie lo condenaba, porque la palabra de un rey era última palabra. De manera que David pudo haber agarrado a este profeta por faltarle al respeto y haberlo metido a una cárcel, a un calabozo, o haberlo mandado a colgar y decir, usted me está faltando el respeto, usted me está tratando a mí de asesino, usted me está tratando a mí de adúltero. Así que David pudo haber matado a ese profeta. Pero David, en lugar de matarlo y de ofenderse y de meterlo a la cárcel y de castigarlo, David inmediatamente se quitó su cetro, su corona de rey, se quitó sus ropas reales de rey, tiró el cetro por allá a cualquier parte, se vistió con un costal de cilicios, regó ceniza sobre su cabeza, se tiró al piso y empezó a llorar y a confesar su pecado. Ahí fue donde él compuso el Salmo 51, que repito, es una de las obras literarias más hermosas de la palabra de Dios, es las hebras del corazón de un hombre netamente arrepentido. Así que esas lágrimas que quemaron el rostro de David, ese Salmo 51 que es la expresión más grande de un hombre sincero con Dios. Por eso es que a pesar de su pecado, a Jesús no le avergonzó que la gente lo llamara hijo de David. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, mucha gente le gritó, Jesús, hijo de David. Él pudo haberse sentido avergonzado. No me llame hijo de David, que David era un adúltero, que David era un asesino. No, pero Jesús no se avergonzó de ser llamado hijo de David, porque David, a pesar de sus defectos y sus pecados, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso no podemos confundir, ¿no?, impecabilidad con nobleza de carácter. David no era un hombre impecable, como nosotros, tenía errores, pero David era de una nobleza impresionante con Dios. Por eso David amaba el ir a la iglesia. David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. David decía, cuán amables son tus moradas. Vea, David, usted lee el Salmo 148, y en el Salmo 148 David quiere reunir toda la creación. Él quiere reunir los árboles, los niños, las flores, los pájaros, las nubes, los mares, los ríos, las fuentes de las aguas, los lagos, las doncellas, los ancianos, los jóvenes, los monstruos marinos, los peces del mar, las aves del cielo. En el Salmo 148 él quiere reunir toda la creación para decirle a Dios, gloria a Dios. Entonces, David era un hombre que amaba tanto a Dios, que a pesar de sus pecados, la nobleza de su carácter, la manera como él amaba a Dios con sinceridad, a pesar de sus pecados, por eso era que Dios amaba a David y por eso lo llamó un hombre conforme al corazón de Dios. Así que, mis hermanos queridos, déjenme decirles que en todo esto es muy importante que entendamos la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Por eso el Señor dijo a la iglesia, acuérdate de dónde has caído. Hermano, cada que usted esté desanimado, que no quiera volver a la iglesia, que no quiera leer, acuérdese de dónde lo sacó Dios. Acuérdese las bendiciones que Dios le ha dado. Acuérdese que Dios lo llenó con su Espíritu Santo. Acuérdese que sus pecados fueron perdonados. Acuérdese que usted es salvo por la gracia del Señor. Dios le dijo a la iglesia de Sardis, acuérdate, por tanto, de dónde has caído. En otras palabras, mire hacia atrás y piense, analice desde dónde empezó a desanimarse.
si usted empezó a desanimarse cuando un hermano le habló mal de la iglesia, cuando un hermano le habló mal del pastor, si usted empezó a desanimarse cuando dejó de orar, si usted empezó a desanimarse cuando dejó de leer la Biblia, acuérdate por tanto de dónde has caído, o sea, cuáles fueron los primeros pasos que usted empezó a dar para desanimarse en las cosas de Dios, y cuando usted se acuerde, vuelva ahí y empiece de nuevo a buscar del Señor. Dice en el capítulo 3, verso 4 de Apocalipsis, cuando Dios le dijo a la iglesia de Sardis: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. A mí me encanta eso, mis hermanos. En otras palabras, ¿sabe qué me dice eso, hermanos? Que una iglesia, así muchos se desanimen y se aparten, la iglesia del Señor está predestinada, hermano, predestinada como cuerpo, no como individuo, pero predestinada como cuerpo a permanecer. El Señor dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. En otras palabras, hermano, toda la vida Dios ha tenido testigos fieles y lo seguirá teniendo. Así la iglesia haya pasado por épocas muy difíciles, cuando casi que se extingue, casi que se acaba, Dios ha tenido testigos toda la vida. Allá en Sardis muchos estaban con nombre de que viven y estaban muertos, o en otra palabra eran cristianos mundanos, carnales, pero había un grupito de hermanos que eran fieles, hermanos que oraban, que ayunaban, que buscaban la presencia de Dios, que guardaban su vida en santidad. Por eso Dios les dice: hay unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Así que, hermano, Dios en los tiempos de Noé solo tuvo 8 personas fieles, Noé y su familia. Noé duró 120 años predicando y haciendo el arca, nadie se arrepintió, nadie creyó el mensaje de Noé, y cuando vino el diluvio, solamente 8 personas, que eran Noé y su familia, fueron salvos. Así que no importa que sean poquitos, pero Dios siempre ha tenido un remanente. En los tiempos de Enoc, la Biblia no me dice que otros hayan sido salvos. La Biblia me dice: Enoc caminó 365 años con Dios. ¿Cuántos se descarriaron en 365 años? ¿Cuántos otros que profesaban la fe se alejaron de Dios? Pero Enoc perseveró 365 años, nunca se descarrió. Y Dios duró tanto siendo fiel que un día Dios decidió llevárselo sin ver muerte y fue raptado, que es un símbolo del arrebatamiento de la iglesia. Ahora, la Biblia nos enseña que en los tiempos del profeta Elías, cuando Elías se quejó de que todos se habían descarriado y se habían vuelto a Baal, Dios llamó a Elías y le dijo: Elías, estás equivocado. Vuélvete por el camino donde viniste, porque en Israel yo tengo 7,000 personas que no han doblado sus rodillas ante el ídolo Baal. Eso lo encuentra usted en Primera de Reyes, capítulo 19. Elías pensó que todo el mundo se había descarriado y que el único profeta y el único fiel y el único pentecostal era él. Y resulta que Dios le dijo al profeta Elías: usted está equivocado. Hay 7,000 pentecostales que no han doblado sus rodillas a Baal. Así que, hermano, a veces nosotros creemos que somos los únicos en el mundo, que a nosotros son los que más nos exigen, somos los que más ayunamos, los que más buscamos a Dios, y que nadie busca a Dios, solamente nosotros. No, hermano. Así como usted lucha, hay otros que están luchando como usted. Así como hay otros que están buscando a Dios como usted. No somos únicos. Hay millones en el mundo entero que todavía le creemos a Dios, que todavía amamos a Dios, que todavía servimos a Dios y que todavía luchamos por permanecer fieles. Así que, hermanos, tengan en cuenta eso. Si alguna vez usted se ha preguntado, si usted se ha sentido tan solo, si usted se ha sentido que son tan poquiticos allá en su congregación, si usted piensa que los pentecostales son un puñadito ahí en medio de 8 billones de seres humanos, hermanos, es que somos casi 8,000 millones de seres humanos en el mundo. Si usted cree que de esos 8 billones, con B de vaca, con B de burro, billones, ¿no? Si usted cree que esos 8 billones de personas, usted es un puñadito muy pequeñito de evangélicos y que no vale la pena esto porque somos muy poquiticos en el mundo, yo le invito a que se tome una pastillita para ese dolor de cabeza, ¿no? Si es que a usted lo preocupa eso. Pero la Biblia dice en San Lucas 12:32, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Así que los que son salvos son poquitos comparados con toda la humanidad. De hecho, un joven se acercó al Señor y le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor le dijo: no se preocupe si son pocos o muchos. El Señor no sacó una calculadora para ponerse a hacer cuentas. En tal ciudad hay tantos creyentes, en tal capital hay tantas iglesias,
multiplicado por 100 miembros, son tantos, ¿no? El Señor no se puso con eso. Cuando el joven le dijo, son pocos los que se salvan, el Señor le dijo a usted no se preocupe si son pocos o muchos, usted procure entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que lleva a la perdición y muchos andan por él. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna y pocos andan por él. Así que no se preocupe si su iglesia es pequeña, no se preocupe si allá en España los evangélicos son poquitos, porque es que esto es profético, esto es bíblico. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Así que usted no se preocupe si son pocos o son muchos. No, que yo fui al culto y no había sino 15, no había sino 20. Gloria a Dios. El reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Así que esto no es de muchos, sino de los que pueden. Nosotros tenemos un dicho en Colombia, esto no es de muchos, sino de machos, ¿no? Entonces, lógicamente no estamos hablando aquí no estamos discriminando a mujeres o algo así. Es un dicho nomás, un dicho en Colombia. Esto no es para muchos, sino para machos, para fuertes. Entonces, aquí también se incluyen a las mujeres porque hay mujeres muy machas. En el buen sentido de la palabra, mujeres muy fuertes, mujeres echadas para adelante, mujeres que sirven a Dios, que trabajan para Dios, que son fieles a Dios, etc. Entonces, mis hermanos, hay que procurar permanecer, así otros no permanezcan. Mire, hermanos, la iglesia del Señor, a pesar de que ha tenido tiempos de mucha persecución, pero toda la vida, cuando parecía que la iglesia se extinguía, Dios siempre ha tenido sus testigos. Por eso, usted cuando estudia la historia pentecostal de la iglesia de estos 2000 años, usted encuentra, por ejemplo, que en el año 1453 después de Cristo, hubo un hombre que llamaba Johann Gutenberg. Johann Gutenberg fue el que inventó la imprenta y el primer libro que se imprimió fue la Biblia. Eso fue en el año 1453. Johann Gutenberg, 1453. Él inventó la imprenta y el primer libro que imprimió fue la Biblia. En el año 1492 después de Cristo, Cristóbal Colón descubrió América, ¿no? Era una tierra nueva destinada a ser el refugio de los protestantes y de los cristianos, porque el pacto de Mayflower fue lo que estableció la libertad religiosa. Eso deben de tenerlo en cuenta, ¿no? En el año 1517 después de Cristo, cuando empezó la reforma de Martín Lutero, los llamaron bajo amenazas para que Martín Lutero se retractara y le dijeron a Martín Lutero, usted le está haciendo un daño a la Iglesia Católica, usted tiene que retractarse, usted tiene que quitar esas 90 fiches, 95 tesis que pegó por fuera, usted está escandalizando la Iglesia, la religión católica, y usted tiene que retractarse o lo vamos a torturar. ¿Y sabe qué dijo Martín Lutero? Martín Lutero dijo, proceder en contra de la conciencia es peligroso. No puedo retractarme, Dios me ayudará. Y a él lo tuvieron, a él lo llevaron, hermano, y él murió quemado. Él murió quemado sobre un madero. Pero él solito fue uno de los que encendieron el fuego de la reforma con esa famosa protesta de 95 tesis que colocó sobre las puertas de la catedral en Wittenberg, en Alemania. Así que, hermanos queridos, este fue un gran reformista y ahí no fue el único, hubo muchos. Por eso le estoy diciendo, cuando parecía que el evangelio se estaba extinguiendo, se estaba acabando, Dios siempre tuvo testigos a través de toda la historia, hombres que prefirieron dar su vida antes que renegar del evangelio. Hubo otros hombres como Juan Knox, otros hombres como Juan Wesley, ¿no? Juan Knox y Juan Wesley, muchos de ellos siguieron las huellas de este gran soldado de la cruz de Cristo llamado Martín Lutero. Ahora, la reforma fue la obra magistral del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que inspiró a Martín Lutero, el que inspiró a Juan Knox, el que inspiró a Juan Wesley, para que empezaran una tremenda reforma en el mundo entero, ¿no? Sin ellos nunca habríamos tenido éxito contra el poderío papal. Dios silenciosamente empezó a hacer esta maravillosa obra a través de estos tremendos hombres que fueron tremendos evangelistas en la historia. En el año 1620 después de Cristo, los peregrinos ingleses llegaron a la Tierra Nueva donde gozaron de plena libertad religiosa. Ahí la reforma causó que el cristianismo se dividiera en dos partes, en católicos y protestantes. Ahí se formaron varias iglesias trinitarias y luego fueron a Europa y a Inglaterra. Y luego por inmigración
llegaron a Estados Unidos en el año 1811. Todos esos movimientos cristianos, algunos trinitarios y otros del nombre, llegaron a Estados Unidos en 1811. Pero exactamente en octubre del año 1900 hubo un hombre que llamaba Charles Parham. Charles Parham fundó el colegio Bethel en Topeka, Kansas, en los Estados Unidos, y empezó con 10 estudiantes, ¿no? Y cuando ellos empezaron a hacer un minucioso estudio sobre el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, ellos buscaron y ellos dijeron, bueno, hace 2000 años o 1900 años, hubo un grupo de 120 personas que hablaron en otras lenguas en el día de Pentecostés, y el Espíritu Santo es una promesa dada. ¿Será que eso todavía existe? ¿Será que podemos recibir? Y ellos empezaron a ayunar y a orar y a buscar el Espíritu Santo, hasta que 8 días después, ellos en un culto que empezaron a adorar a Dios, empezaron a hablar en otras lenguas. Eso fue, repito, en el año 1900, con un tremendo hombre llamado Charles Parham, ¿no? Allá en Topeka, Kansas. 10 estudiantes estudiando el libro Los Hechos de los Apóstoles buscaron esa promesa hasta que fueron llenos del Espíritu Santo. En el año 1901, hermano, ellos recibieron el Espíritu Santo hablando en otras lenguas, y eso fue tan notorio en los periódicos de Topeka y aún en San Luis, Missouri, porque en San Luis, Missouri es donde está la sede de nuestra iglesia a nivel mundial. Charles Parham se fue a Galena, en Kansas, y en una campaña bautizó 800 personas en el nombre de Jesús. Muchos de ellos recibieron el Espíritu Santo. En 1905, Parham abrió un instituto bíblico en Houston, Texas. En 1901 había ya 13,000 convertidos, hermano. Imagínense 13,000 personas en un año, ¿no? Eso fue un tremendo avivamiento. Él abrió un instituto bíblico en Houston, Texas, y empezaron, hermano, a trabajar ahí. Para el año 1908 ya habían casi 25,000 convertidos. En marzo del año 1906, el hermano William Seymour llegó a Los Ángeles, California, y en una semana en la calle Azusa hubo otro derramamiento del Espíritu Santo. Estoy hablando de cómo Dios empezó a sacar la iglesia, a desempolvarla, como a tomar fuerza otra vez, ¿no? Luego vino un hermano que llamaba el hermano Glenn Cook, un predicador pentecostal que llegó a Oklahoma, en Missouri e Indiana en enero de 1915. Ese hermano bautizó muchos trinitarios en el nombre de Jesús, y más de 500 personas fueron bautizadas en Indiana. Ahora, para ese mismo año, casi todos los hermanos de Canadá aceptaron el mensaje del nombre de Jesucristo, el mensaje de Hechos 2:38. En septiembre 25 de 1945, en San Luis, Missouri, allá en los Estados Unidos, se formó la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Varios grupos de otras denominaciones se unieron a la Iglesia Pentecostal del nombre, iglesias como Asambleas Ministeriales de Jesucristo, otra iglesia que llamaba Iglesia Pentecostal Incorporada, y muchos otros movimientos religiosos se unieron, inclusive trinitarios, se unieron a la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Entonces, hermanos, de hecho, la palabra sardis, que es la que estamos estudiando, significa escapando o saliendo. Eso significa la palabra sardis. ¿Qué nos enseña eso? Que la iglesia en estos tiempos estaba saliendo, estaba escapando del anonimato en donde estuvo por muchos años. Así que la iglesia estaba otra vez fortaleciéndose. La unificación de esos grupos dio reinicio a la iglesia pentecostal, de doctrina pentecostal, con un total de 1,800 ministros y 900 congregaciones allá en los Estados Unidos. Y ya empezó a extenderse por todas partes del mundo. Ya lo demás, hermanos, en esta historia pertenece a la historia de la iglesia en Colombia. Entonces yo voy a omitir esta parte porque pues este ya es de interés más que todo aquí a las personas. Si ustedes allá quieren conocer la historia del comienzo de Colombia es otra cosa, pero digamos que la Iglesia Pentecostal Unida Internacional en los Estados Unidos inició su obra misionera allá en los Estados Unidos. Miren todo lo que les he contado, ojalá que les quede ahí si ustedes en sus casas están tomando nota, pero esta Iglesia Pentecostal Unida Internacional de Estados Unidos llegó, hermano, a Colombia en el año 1937 por un misionero llamado hermano Larsen y hermano William Dross. Y déjenme decirle, hermano, Colombia es la cuna del Evangelio del nombre en todo Sudamérica.
El primer país suramericano que recibió la doctrina pentecostal fue Colombia. Y de Colombia se extendió a todo Sudamérica. Si en este momento hay iglesias en Ecuador, en Chile, en Perú, en Venezuela, hay congregaciones muy grandes. Venezuela tiene más de 1.600 congregaciones, ¿no?, en el país, y es un país pequeño de 30 millones de habitantes o menos. Chile es un país mucho más pequeño. Así que ahí Ecuador es una iglesia muy fuerte, tiene muchas congregaciones y es un país más pequeño que Colombia. Así que todas las iglesias pentecostales que hay en todos los países de Sudamérica, el primer país suramericano que recibió el mensaje del nombre fue Colombia. Y de Colombia se extendió a todos los países suramericanos. Así que, hermanos, Colombia tiene, digamos, ese privilegio, esa bendición. Hay una serie de historia de los misioneros que han trasegado aquí en Colombia desde el año 1937 hasta el presente año, que repito, voy a omitir ese mensaje porque pues muchos de ustedes no conocen Colombia, entonces pues no creo que la historia les interese mucho. Y si les interesa, yo tengo mucho gusto en darles en algún momento la historia si alguno lo requiere. Pero a mí me interesa terminar el mensaje a la iglesia de Sardis porque es lo que estamos estudiando, ¿no? Entonces, ya hablando de la iglesia de Sardis, Dios le dice en el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Qué quiere decir eso? Eso nos habla de la pureza moral, eso nos habla de la santidad, de la perfección con la que viviremos allá en la eternidad. Cuando la Biblia dice seremos vestidos de vestiduras blancas, no es que Dios nos va a poner un vestido blanco como el que tiene la hermana Rosy hoy, no, un vestido blanco de una manera literal, no está hablando de ropa literal, está hablando de que seremos vestidos, seremos tan limpios y tan pulcros todo el tiempo, porque en el cielo no hay pecado, no hay mentira, no hay engaño, no hay abominación. En el pecado, en el cielo todo es perfecto, no hay ningún tipo de pecado. Así que el que venciere será vestido de vestiduras blancas. En otras palabras, el que llegue al cielo será vestido de pureza moral, de santidad, de perfección. Allá viviremos por toda la eternidad limpiecitos y pulcros, sin ninguna mancha pecaminosa. No habrá pecado que manche nuestra dignidad. Ustedes recuerdan que Moisés, cuando estuvo en la presencia de Dios en el monte Sinaí, dice que cuando regresó, su rostro resplandecía como el sol. O en el caso de Jesús, cuando usted lee San Mateo capítulo 17, usted encuentra que Jesús estuvo en el monte de la transfiguración con sus discípulos más allegados, y dice que de pronto ellos vieron a Jesús con su rostro como el sol resplandeciente al mediodía, y sus vestiduras eran blancas y resplandecientes. Así que nuestra dignidad, nuestra vida, nuestro carácter, nuestra personalidad va a ser tan limpia, tan resplandeciente, porque vamos a estar día y noche en la presencia de Dios. Ahora, dice la última parte, y no borraré su nombre del libro de la vida. Eso significa, mis hermanos, que si hay un peligro en nuestra vida cristiana, si nos descuidamos, de ser borrados del libro de la vida. Usted encuentra que en Apocalipsis capítulo 20, verso 15, la Biblia dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ustedes, si han leído la Biblia de San Lucas capítulo 10, verso 17, dice que Jesús envió 70 discípulos a predicar y los mandó de dos en dos. Y pasó un tiempecito y ellos regresaron felices. Ellos le dijeron, Señor, estamos felices, los enfermos eran sanos, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y ellos llegaron, pero felices con esa noticia. Y el Señor les dijo, me alegro mucho de que los demonios se hayan sujetado en mi nombre, que muchos enfermos hayan sido sanados, pero no se gocen tanto en eso. Gozaos de que vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Así que lo más importante, hermano, más que ser mire, a mí no me salva, hermano, ser un predicador. A mí no me salva ser un pastor. A mí me salva la vida que yo lleve con Dios. Porque yo puedo predicar, yo puedo enseñar, yo puedo ser un pastor, yo puedo ser un ministro, pero es mi testimonio, es mi vida personal. Es la conducta mía la que hace que yo sea salvo, ¿no? A mí no me salva el ser pastor. Lo de ser pastor es una cuestión secundaria, es un llamado al ministerio y me siento honrado de tenerlo y gracias a Dios por eso. Pero lo que a mí me hace salvo es la vida personal que yo llevo con Dios. Eso es lo que a mí me hace salvo.
Entonces, hermanos queridos, la Biblia, el Señor dijo, ustedes no se gocen de que los enfermos son sanos, de que ustedes oran y ven la respuesta. Ustedes no se gocen de que los demonios se sujetan en mi nombre. Gócesen de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Así que, hermanos, la mayor bendición, la mayor alegría es que nuestros nombres permanezcan inscritos. No permita que un pecado, que una desobediencia o alejarse de Dios o alejarse de la iglesia, su nombre sea borrado del libro de la vida. Dice más el versículo que sigue, confesaré su nombre delante de mi Padre y de los ángeles. ¿Qué significa eso? Que vamos a recibir honores y elogios, que no vamos a pasar desapercibidos en el reino de los cielos, que los galardones serán en público delante de los ángeles y de los redimidos. Mire, hermano, yo les quiero terminar esta tarde con una anécdota. Mire, en siglos pasados, cuando no habían aviones ni vehículos a motor, se usaban los carruajes. Seguramente ustedes habrán visto por ahí en películas, esos carruajes que eran tirados por 6 caballos o por 2 caballos, o cuando eran carruajes pequeños por un carruaje, ¿no? Por un caballo. Entonces eran carruajes tirados por caballos y en ese tiempo existía un estilo de viajar, ¿no? Había unos carruajes que eran carruajes de lujo tirados por 6 caballos, ¿no? Entonces un señor compró un boleto en primera clase, ¿no? Entonces resulta que él se subió pensando que al ser primera clase lo iban a montar en el mejor sillón y lo montaron con todos los demás pasajeros. Entonces él se ofendió y él dijo, pero si yo compré un tiquete de primera clase, ¿por qué me sientan con los demás que compraron un pasaje común y corriente? ¿Dónde está la silla privilegiada para los de primera clase? Entonces él estaba muy molesto. El viaje arrancó y el carruaje anduvo horas y horas por unos caminos, montes, valles, y de pronto llegaron a un lugar donde había que subir una montaña. Entonces el chofer del carruaje paró el carruaje y les dijo, bueno, señores, por favor, los de primera clase se quedan ahí sentados en su silla. Los de segunda clase, por favor, suben a pie la loma porque el carro no sube con toda la gente. Y los de tercera clase, todos a empujar el carro hasta que suba con la loma. Ahí estuvo la diferencia. Es decir, que la diferencia no estuvo en el momento en que se compró el tiquete. La diferencia estuvo en el momento cuando llegaron a la loma y unos tenían que empujar, otros tenían que subir a pie, pero los de primera clase seguían sentados ahí sin ensuciarse en las manos, sin ensuciarse en la camisa, sin tener que sudar, sin tener que empujar el carro. Así que, mis hermanos queridos, cuando nosotros nos arrepentimos y nos bautizamos en el nombre de Jesús, aparentemente no hay mucha diferencia. Todos somos iguales, vamos a la iglesia, vamos al culto, el que tiene su buen carro, su buen coche, bien, el que no tiene coche, igual. Todos somos como iguales ahí, ¿no? Todos estamos ahí en la misma colada, en las mismas sillas, y parece que no hay privilegios para nadie, todos somos iguales. Pero el día que el Señor venga a levantar su iglesia, ese día habrá la diferencia. A ese día, algunos que creíamos que se iban a ir con el Señor no se van a ir, se van a quedar aquí. Otros que pensábamos que no se iban a ir con el Señor, se van a ir con el Señor. Es decir, que el arrebatamiento de la iglesia nos va a dar muchas sorpresas. Nosotros tenemos un dicho en Colombia que dice, el día de la quema se verá el humo. No sé si ustedes conocen eso, ¿no? Pero cuando usted hace una fogata, una quema, lo primero que sale en un incendio es el humo. Por eso el dicho dice, el día de la quema se verá el humo. El día del rapto se verá realmente quién era cristiano y quién no. Porque el que realmente sea cristiano se irá con el Señor y el que no lo sea se quedará aquí. Entonces, hoy en día estamos iguales. Mire que una vez el Señor dice que mandó a los discípulos a sembrar el trigo. Ellos fueron y sembraron trigo. Y después de unos días fueron a ver y había cizaña entre el trigo. Y ellos se enojaron y dijeron, Señor, pero nosotros sembramos buena semilla. ¿Por qué hay cizaña? ¿De dónde salió? Y el Señor le dijo, un enemigo hizo esto. Mientras ustedes sembraron la buena semilla, pero se durmieron, ustedes se descuidaron. Entonces, mientras ustedes dormían, el enemigo vino y sembró la maleza, sembró la cizaña, ¿no? Y los discípulos dijeron al Señor, ¿quiere que vayamos y arranquemos la cizaña? Y el Señor dijo, no vayan a hacer eso, porque por arrancar la maleza, de pronto arrancan el trigo. Dejen que crezcan lo uno con lo otro, y el día de la cosecha se hará la diferencia. La maleza se va a arrancar y se echa al fuego, y el trigo se echa al granero.
Entonces, mis hermanos, a veces uno como pastor quiere arrancar la cizaña. A veces hay hermanos en la iglesia que quieren, no, que ese hermano es un problema, que no vuelva, que se vaya, que esto, y a veces nosotros queremos arrancar la cizaña, ¿no? Pero el Señor dijo, dejen que crezca lo uno con lo otro. Cuando el Señor levante la iglesia, ahí se verá quién era cizaña y quién era trigo. Entonces, mis hermanos, que Dios nos ayude y nos guarde para que cuando el Señor venga por su cosecha, encuentre que seamos trigo y no maleza. Entonces, que Dios nos ayude a hacer bendición en la iglesia y no hacer un problema en la iglesia. Hacer bendición al pastor y no hacer un problema al pastor. Hacer bendición a la organización en España y donde quiera que sea y no hacer un problema. Que Dios nos ayude a ser hombres y mujeres de Dios, a ser gente para el reino de Dios. Entonces, hermanos queridos, aquí les dejo esta reflexión a ustedes, esta enseñanza. Que Dios nos ayude y que ojalá estos temas puedan bendecir su vida cristiana. Dios les bendiga. Amén. Amén, pastor. Qué gran enseñanza, la verdad. Claro que sí que nos están sirviendo mucho sus enseñanzas. La verdad es que hay tantas cosas, ¿verdad?, que podemos aprender cada día de la palabra de Dios. Y realmente es muy profunda la palabra de Dios. Podemos seguir aprendiendo constantemente. La verdad Amén. está siendo de mucha bendición y agradecemos a esas personas que son fieles, ¿verdad?, a estos Amén. programas. Tenemos preguntas de WhatsApp. Arrancamos con ellas. Pastor, la Sí, primera pregunta es, Apocalipsis 3:1 dice, hay una parte que dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Esto nos habla de las apariencias? sí, claro. Lo hablamos hace 8 días, ¿no? Entonces, tiene apariencia. Yo les explicaba que hay iglesias que aparentemente son muy bonitas, muy novedosas, tienen muchas comodidades, mucho equipamiento, pero la gente no es cristiana, la gente no es realmente consagrada. Entonces, ahora hay personas que dentro de la iglesia hay hermanos que aparentan ser muy consagrados, ¿no? Que de pronto uno los ve que son muy humildes, que oran mucho, pero resulta que allá en su casa son terribles, ¿no? O allá en el trabajo, en la calle, son totalmente otras personas, tienen una doble conducta, una doble moral. Entonces, esas son personas que tienen apariencia de cristianos, pero no lo son. A eso se refería el Señor cuando habló a la iglesia de Sardis. Amén. O sea, son personas o sea, no son los mismos en la iglesia aparentan una cosa y luego en casa otra totalmente diferente. Ajá. Ese es lo que se ve, ¿verdad? En Sí, muchos sí. lugares. Es lo que podemos identificar en este tipo de iglesias, aplicando, ¿no?, la iglesia Sardis a la actualidad, es cuando asistimos a una iglesia en donde no hay cambios en nosotros. Ujú. Seguimos siendo los mismos. Y si una pregunta nos podemos hacer cuando vamos a alguna iglesia y a lo mejor no estamos seguros de qué nos aporta la iglesia a nosotros, es eso, es el estar seguros de que la palabra que se me está siendo impartida, lo que me están predicando, el diario vivir, está generando un cambio en mi vida, digno de representar al Señor, ¿verdad? Ujú. Amén. Ok, es lo que yo les decía en algún momento. Hay iglesias donde a usted no le exigen nada, usted puede vivir de cualquier manera, con tal de que asista, con tal de que lleve los diezmos y las ofrendas, no importa cómo viva. No, cuando una persona va a buscar a Dios, debe de mirar también dónde se congrega, qué iglesia, porque hay un dicho que dice, no todo lo que brilla es oro. Y hay personas que dicen, no, todas las iglesias son iguales, en todas partes hablan de Dios, allá también cantan los mismos coros. No todo lo que brilla es oro, ¿no? Entonces, usted tiene que tener cuidado en qué iglesia se congrega, porque usted tiene que buscar una iglesia de sana doctrina donde se le enseñe la verdad. Que si una persona está viviendo mal, el pastor le llame la atención, se siente con la persona, lo aconseje, le diga, hermano, usted no debe seguir así, usted no debe hacer esto. Es que nosotros estamos puestos ahí para eso, para corregir, para enseñar, para instruir, dice la Biblia, a fin de que todo hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el trabajo de nosotros es exhortar. Por eso San Pablo le dijo a Timoteo, no, reprende, exhorta
enseña con toda paciencia y doctrina y nadie te menosprecie. O sea que cuando usted esté enseñando, por dura que sea una enseñanza, la Biblia dice, nadie te menosprecie, porque es oír la voz de Dios a través de esa persona. Entonces, lo importante no es a qué grupo asisto yo, dónde me congrego. Lo importante es qué vida estoy llevando yo, porque a usted no le salva el rótulo de la iglesia. No importa cómo se llame la iglesia, lo más importante aquí es la doctrina que usted profesa y la vida que vive delante de Dios. Eso es lo más importante. Amén, pastor. Siguiendo más o menos en la misma línea de lo que estamos hablando, dice Jesús en su ministerio terrenal condenó mucho a los fariseos y a los saduceos por las apariencias. ¿Cómo podemos mirar o encontrar esta conducta en la iglesia hoy en día? Es muy sencillo, hermana. Mire, ¿qué era lo que hacían los fariseos? Ellos eran muy apegados a la ley. Entonces ellos guardaban el sábado, no comían carne de cerdo, ellos se lavaban las manos para entrar al templo, lavaban los pies. Es decir, que todos esos rituales de la ley ellos lo hacían, ¿no? Pero se daban cuenta que en su vida personal, en su vida interior, eran llenos de envidia, llenos de cosas malas, que ellos seguían adulterando, que ellos seguían embriagándose, que ellos seguían robando, seguían extorsionando, eran corruptos. Entonces, todo eso hacía que el Señor los mirara como lo que eran, sepulcros blanqueados, que por fuera eran muy llamativos y por dentro eran llenos de cosas malas. Y entonces, y uno en una iglesia también, hermano, es fácil, realmente es fácil porque yo siempre he dicho que para verdad es el tiempo. Es decir, que el tiempo se encarga de revelar muchas cosas. Una persona puede engañar a una congregación, una persona puede engañar al pastor, pero lo va a engañar unos días. Pero la Biblia dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ¿no? Entonces, una persona puede esconder una situación, un pecado por unos días, pero el día menos pensado, ¿no? Eso sale a la luz. Y la persona va en algún momento, como decimos nosotros en Colombia, en algún momento la persona va a mostrar el cobre, va a mostrar la otra cara, ¿no? Ya sea porque a la persona se le nota cuando es avariento, cuando es una persona esclava del dinero, cuando es una persona odiosa, que no ama, que no perdona, que no olvida, cuando es una persona rencorosa, una persona, por ejemplo, que trata mal a la familia, a los hijos, a la esposa, eso ligero se nota, ¿no? Entonces, una persona que no ora, eso ligero se nota. Una persona que no ama las cosas de Dios, ligero se nota. Es que una persona que es displicente, que va por allá de vez en cuando al culto, que uno nunca lo ve orando, que uno nunca lo ve clamando, uno nunca lo ve con lágrimas en sus ojos. Hay personas que viven vidas cristianas muy superficiales, ¿no? Y eso es fácil de notar. Entonces, vuelvo y le digo, las apariencias, por ejemplo, la gente que se acostumbra todo el tiempo a hablar mentiras. Hay un dicho en Colombia que dice que más ligero cae un mentiroso que un cojo, ¿no? Entonces, eso es verdad. Una persona puede mentir y el momento menos pensado, la misma persona cae en la mentira, ¿no? Cae en la mentira, porque es que para ser mentiroso se necesita tener buena memoria, ¿no? Porque esa persona dice una cosa hoy, mañana dice otra, y la persona que lo oyó hoy dice, pero luego usted no me dijo ayer que era esto y esto. Entonces, un mentiroso cae fácilmente. De manera que las personas que ven de apariencias fácilmente son detectadas. Ahora, la pregunta no es si me detecta fácil el pastor, si me detecta fácil los hermanos. Lo más terrible es que Dios sí nos conoce, Dios sí nos detecta, no a los días. Dios sabe en el mismo instante, ¿no? Si somos o no somos cristianos, Dios lo sabe. Y nosotros estamos aquí para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. Amén, amén. Sí, pastor, eso es lo que le iba a decir, que lo que estamos hablando no es por atacar a nadie ni hacerlo sentir mal, sino que primeramente es uno mismo, ¿verdad? Como analizarnos si somos nosotros los que estamos descuidando cosas, si estamos preocupándonos más por según qué cosas que por lo más importante que es nuestro andar diario, nuestra vida cristiana, el hecho de saber que lo más importante es la salvación, porque no, como nos ha enseñado hoy, es no cuántos enfermos se han sanado porque Dios me ha usado en ese momento para hacerlo, o no cuántas personas han recibido el Espíritu Santo por llorar por ellas, o cuántas cosas se pueden ver en una iglesia, sino
cómo estamos para entrar al reino de los cielos realmente, ¿verdad? Claro, claro, eso es lo más importante. Aquí las apariencias no funcionan y nunca van a funcionar. Aquí a Dios nadie, la Biblia dice, Dios no puede ser burlado, no, Dios no puede ser engañado. Lo que el hombre sembrare, eso también se gana. Entonces, Amén. uno puede esconderse y burlar al pastor, al líder, a los hermanos unos días, pero tarde que temprano las cosas saldrán a la luz. Amén, así es el Señor, ¿verdad? Hermano, entonces, ¿por qué nos importa más la reputación o sea, es decir, lo que otros piensan de mí, a el carácter, lo que realmente soy? Lo que pasa, hermano, es que ese es el problema, ese es el orgullo humano, ¿no? El orgullo humano siempre es querer aparentar, ¿no? Por eso la Biblia dice, no juzguéis según las apariencias, ¿no? Y la Biblia dice que la apariencia de este mundo se pasa. Entonces, el orgullo, la prepotencia del ser humano es ese, ¿no? Es siempre tratar de aparentar lo que no se es, pero eso no funciona delante de Dios. Hay mucha gente, por ejemplo, que aparenta tener mucho dinero y entonces salen en sus carrazos, y pasean esas cosas, pero resulta que todo lo deben, tienen las tarjetas de crédito a reventar. Entonces, son personas, hermano, que viven de apariencias, ¿no? La gente, ese es el mundo, es el orgullo del mundo en el que vivimos, pero vuelvo y digo, en las apariencias delante de Dios no funciona. A Dios nadie lo puede engañar, porque Dios sí conoce nuestro pensamiento, nuestra vida, y una persona puede engañar al vecino, puede engañar a la iglesia, puede engañar a la familia, pero no puede engañar a Dios. Entonces, entre más abiertos seamos, más correctos seamos, mejor, nos evitaremos muchos problemas con Dios en el futuro, el día del juicio. Amén, amén. Así es, pastor. Gracias a Dios, ¿verdad? Pastor, Apocalipsis 3:2 dice, sé vigilante. O sea, ¿cómo podemos mantener esta actitud vigilante? Ok, es lo que yo les dije en algún momento de la enseñanza, cuando el Señor dijo, mira por tanto de dónde has caído. Es como hacer un alto en el camino. Cuando usted va a viajar por carretera, lo primero que usted tiene que hacer es revisar su coche, ¿no? Que esté bien las llantas de aire, que esté bien de gasolina, que esté bien de frenos, el clima. Usted tiene que averiguarse cómo está la carretera, si hay un buen tiempo. Es decir, y usted va en un viaje largo, cuando usted viaja 12 horas, 15 horas por vía terrestre, usted tiene que cada 2, 3 horas parar, revisar la gasolina, revisar el agua, revisar las llantas, descansar, dormir un ratico. Todo eso es hacer varios paros en el camino, ¿no? Para revisar y detenerse a mirar que todo esté bien, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en la vida espiritual. En la vida espiritual uno tiene que hacer altos en el camino. O sea, es como uno de pronto en un momento parar y reflexionar, bueno, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Yo estoy haciendo esto, eso no está bien. Yo tengo que corregir eso. Yo no puedo seguir así, porque si yo sigo así, las consecuencias son estas y estas. Entonces, a eso es que Dios le dice, sé vigilante y afirma las cosas que están por morir. En otra palabra, hay cosas en la vida que de pronto no están marchando bien y si usted se da cuenta de que eso no está marchando bien, pues hay que corregirlo, ¿no? Es decir, que uno tiene que hacer... Hay un versículo en Jeremías 6:16 donde el profeta le dijo al pueblo, ¿no? Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ese versículo que dice paraos en los caminos indica que uno puede estar ahí como una máquina sin frenos, ahí como para cualquier parte, ¿no? Va a ir a la iglesia, sí, estos días voy y ya, como tomar las cosas muy deportivamente, ¿no? Como que si voy bien y si no voy tan bien, si escucho la palabra bien, si no también, si oro bien, si no oro, pues estos días oraré. La Biblia dice, todas esas cosas que se están descuidando, esas cosas que no estás haciendo, esas cosas que te están perjudicando, entonces piense, haga un alto en el camino, no siga así, frene y analice qué son las cosas que debe de arreglar. Y las cosas que hay que corregir, hay que hacerlas. Porque si no, por eso el texto dice, sé vigilante. ¿Qué es vigilar? Vigilar es cuidar, es estar despierto, es analizar los pros y los contras de mi vida personal y arreglar y corregir lo que hay que corregir.
Amén. Es ser precavido, ¿verdad? Es estar Ajá. pendiente de lo que me pueda ocurrir, Sí. dependiendo lo que esté haciendo en mi vida. Gracias, pastor. La verdad que está haciendo esta enseñanza supremamente enriquecedora. Pastor, cuando el Señor le dice que no halló sus obras perfectas, ¿a qué se refiere? Y precisamente eso, hermana, lo que estábamos diciendo, ¿no? Hay un altibajo en la vida cristiana en la persona, ¿no? No, sus obras no son perfectas, no está haciendo lo que debe de hacer. Por ejemplo, si una persona no está orando nada, está faltando. Esa obra no es perfecta. Si una persona, por ejemplo, da una ofrenda, pero no está diezmando cumplidamente, no está siendo perfecto, ¿no? Si una persona no está amando a su hermano, perdonando las ofensas, esas obras son imperfectas. Eso es lo que estaba diciendo. Tiene que corregir las cosas que están deficientes. Las cosas que no están marchando bien son imperfectas. Tiene que perfeccionarlas, tiene que arreglarlas, ¿no? Como cuando uno, si yo voy a enseñar aquí de noche, yo necesito buena luz. Si no tengo buena energía, porque los cables están malos, porque no hay bombillas, pues yo tengo que arreglar lo imperfecto. Hasta que yo no arregle los cables y los bombillos, no voy a tener una luz perfecta para mirar correctamente lo que voy a decir, ¿no? Entonces, las cosas que no están marchando bien, llámese a nivel de hogar, a nivel de iglesia, a nivel de persona, a nivel personal, son las cosas que hay que corregir. Hay que arreglarlas. No puede seguir así porque si sigue así, no va a llegar. El texto dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. O sea que hay personas que primero oraban mucho, ayunaban, no faltaban a la iglesia, ahora eso lo han dejado, esas cosas están muriendo. Esas cosas que están muriendo son las que tienen que revivir, porque si no las revive, si no vuelve a como era antes, si no vuelve a consagrarse, entonces las cosas que están muriendo se van a morir y después de que se mueran y se vaya de la iglesia, su alma se va a perder. Amén. O sea que es tan importante todo esto que estamos hablando. Es necesario enfocarnos en llevar esa vida cristiana como Dios quiere que lo llevemos porque podemos perder la salvación. Eso Claro, hermana. está recalcando Mire, tanto. el Señor dijo, será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio de todas las personas. Dice, y entonces vendrá el fin. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Es decir, que nosotros no somos salvos por estar 20 años en la iglesia ni estar 40. Somos salvos por perseverar hasta el fin. Ahora, no perseverar de cualquier manera, sino perseverar. Por eso la Biblia dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, que la vida cristiana es un esfuerzo en el día a día. Todos los días hay que mejorar en algo. Todos los días hay que perfeccionar algo. Todos los días hay que hacer lo mejor que se pueda. Es hasta el fin. El que llegue hasta el fin, este será salvo. No el que se quede en la mitad del camino. Amén, amén. Esto es como los deportistas, pastor. Ajá. Cuando se preparan, dicen, mira, voy a hacer una maratón de tantos kilómetros, pues se ponen a hacer poco a poco, cambian su hábito de alimentación, el ejercicio, la resistencia, son muchas cosas y es un proceso para poder llegar a correr. ¿Verdad? Claro, claro. Nosotros estamos ya corriendo esa carrera, ¿verdad? Para llegar al reino de los cielos, pero en ese proceso tenemos que mantener el equilibrio en nuestra vida cristiana. Amén. Así es. Lo que a mí me llena Así. de temor es el hecho de representar a Cristo en la tierra, es decir, el que mi testimonio habla de Dios. Entonces, yo tengo que cuidar cómo ando, qué hago, porque yo represento a Dios. Entonces, me da mucho que temor es en decir cómo mis acciones tienen que ser para yo no poner en mal el nombre de Jesucristo, ¿verdad? En la tierra. Ah, ok. Tremendo. Pastor, ¿cuántos libros hay en el cielo? ¿Cuántos libros? Hay en el cielo. Bueno, cuando usted lee Apocalipsis capítulo 20, la Biblia dice, y los libros fueron abiertos.
y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Entonces, mire que el texto dice, y los libros fueron abiertos, habla en plural. Entonces, cuando dice los libros, habla de muchos. Algunos dicen que en el cielo mínimo hay 3 libros. Uno, la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede faltar porque el Señor dijo que en el día del juicio la palabra es la que juzgará. Las palabras que yo os he hablado, ellas os juzgarán en el día del juicio. Entonces, la palabra de Dios es un libro. Otro es el libro de la vida, el libro de la vida. Y un tercer libro es un libro de registro, donde está cada persona. Por eso el Señor le dijo a los apóstoles, gócese de que vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Entonces, en una empresa hay un libro donde están registrados todos los empleados, la edad, número de cédula, todo su estudio, su profesión. Es una historia, ¿no?, de la biografía de la persona. Entonces, parece que en el cielo hay un libro donde está el registro de toda persona. Como cuando uno necesita un registro civil, uno lo primero que va es a la registraduría. Y en la registraduría, usted dice, mi número de folio es tal, número tal. Con ese número de folio lo buscan a usted y ahí encuentran toda la historia suya. A qué hora nació, qué día nació, cómo llaman sus papás, el ADN suyo. Ahí está todo, ¿no? Entonces, hay algunos escritores eruditos bíblicos que dicen que mínimo hay 3 libros. Pero cuando la Biblia dice, y los libros fueron abiertos, habla en plural, habla de varios libros, también tiene que tener en cuenta que la Biblia tiene 66 libros, ¿no? Por eso la palabra Biblia viene del hebreo biblión, que significa conjunto de libros, ¿no? Porque la sola Biblia tiene 66 libros. Entonces, si a eso nos vamos, en el cielo habrían 66 libros, que son la Biblia, 67 con el libro de la vida y 68 con el libro de registro. Amén. Ujú, Pastor, gracias. La verdad es que estamos siendo llenos de ujú. esa información tan buena. Pastor, vea, otra pregunta. Hemos visto que cuando Dios manda un mensaje a cada iglesia, que a pesar de que en muchas de ellas había cosas negativas, Dios siempre termina con una promesa. Eso habla del gran amor de Dios y su infinita misericordia. Ujú. Lo importante es entender que la misericordia y la gracia de Dios no son una licencia para pecar. O sea, Dios termina el mensaje a cada una de ellas diciéndoles, te daré a beber del agua de la vida, te daré un nombre nuevo, te vestiré en ropas blancas, te daré una corona. Pero el Señor dice, si cambia esa actitud, si usted se cambia, si usted se arrepiente, si usted corrige. O sea, esas promesas están para, si la iglesia sigue y no se corrige, no va a tener esas promesas. Esas promesas están ahí para las personas que se corrigen y para las personas que se arrepienten y que enderezan su vida. Amén. Es Ujú. como el ejemplo que usted nos dio, ¿verdad? De pagar esa primera clase. O sea, usted Ajá. veía, en el momento no veía el El premio, resultado. el Ujú. privilegio de pagar un dinero, un Ajá. valor, pero lo vio al final. Se dio Claro. cuenta de que valía la pena haber pagado primera clase. Lo mismo somos nosotros. Muchos nos dicen, ¿por qué te vistes así? O mira el cabello, mira, te señala, ¿verdad? Y dice, pero si cristianos somos todos y la iglesia son iguales, pero es que realmente no es lo mismo, no es lo mismo porque tú dices, entonces, si fuera mm, por hacerlo, ¿dónde quedaría, verdad, esas promesas que el Señor tiene para nosotros? ¿Dónde está el Por eso, esfuerzo? por eso era que yo le decía, el día de la quema se verá el humo. O sea, el día del rapto, del arrebatamiento de la iglesia, ese día se va a ver quién realmente es quién realmente se guardó para Dios y quién no, quién realmente vivió para Dios y quién no. Amén. Ujú. Esto es en sí todo, ¿verdad? Espiritualmente y físicamente, el honrar a Dios. Pastor,
ya casi terminamos. Tenemos dos preguntas. Bueno, no, una ya. Dice, eh, hemos visto que cuando Dios manda un mensaje acá, bueno, esa la hicimos antes, ¿verdad? Em, ¿Qué ha pasado con esta pandemia que hizo que muchos creyentes no volvieron a congregar e incluso líderes? Ok. Ah, mire que el Señor dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Esa fue una pregunta muy interesante que hizo el Señor. Cuando el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Y la Biblia dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, volvemos al mismo tema. Aquí la salvación y las bendiciones son para los que lleguen al final del camino, para los que perseveren. En este camino, desafortunadamente, muchos se quedarán, ¿no? En un camino largo, usted siempre va a encontrar muchas personas cansadas, muchas personas que se mueren. Eso, mire, nosotros vivimos una guerra continua y la guerra no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha es espiritual y en esta lucha espiritual hay que aplicar esfuerzo, hay que aplicar sacrificio, hay que aplicar perseverancia. Entonces, si usted demora 10 años en una iglesia, 20 años en una iglesia, mire, uno se va de una iglesia y vuelve a los 10 años o a los 15 o a los 20. La mayoría de la gente es nueva. Muchos de los que estaban hace 10, 15, 20 años ya no están. Por eso es que el Señor dijo, el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Entonces, aquí la salvación no es del que comienza, sino del que termina. Entonces, como estamos en una guerra espiritual, en una guerra hay muchos muertos, hay muchos heridos, ¿no? Nosotros tenemos que luchar es para que nosotros no seamos uno de esos muertos, ¿no? Entonces, una medida que avanzan las cosas de Dios y pasa el tiempo, uno encuentra muchos hermanos que se mueren espiritualmente, que se descarrían, que se apartan, que se van de la iglesia, que no se congregan, que vuelven a su vida mundana, a su vida pecaminosa. Pero uno también ve, hermanos, que uno los ve después de 40 o 50 años y todavía están fieles en la iglesia. Mire, la iglesia que yo pastoreo en Bogotá, el misionero que hubo ahí, yo tengo hermanos ahí de hace 50 años, ¿no? Hace 50 años y todavía están ahí, ¿no? Entonces, imagínense cuando empezaron su vida cristiana eran niños. Ahora son personas que tienen 55, 60 años, o sea que empezaron la vida cristiana desde que tenían 5 años, 8 años, toda su niñez, su juventud, su vejez han estado ahí. Esas son las personas que perseveran, esas son las columnas de la iglesia, esas son las personas que van a alcanzar el galardón. Entonces, aquí, digamos, las personas en la guerra, uno va a ver mucha gente. Esas personas que usted ve en la iglesia después de 50 años, ¿cuánta gente han visto entrar por la iglesia? ¿No? Gente que entra, están 2 años, 3 años, 5 años, 1 año y vuelven y se van al mundo, ¿no? Pero hay un remanente, hay un grupo que van a estar ahí perseverando toda la vida. Por eso ahora que yo les decía al comienzo de la enseñanza, Dios siempre ha tenido un remanente, Dios siempre ha tenido un grupo de personas fieles. En toda iglesia hay mucha gente que son aves de paso, que están en la iglesia 1 año, 2 años y se desaparecen, se van al mundo, se van a otra doctrina falsa, a una doctrina falsa, se van a otra iglesia, pero pasan los años y hay ciertas personas que siempre van a estar ahí. De esas personas es el reino de los cielos. Son personas que siempre van a ser fieles. Entonces, por eso la Biblia dice, procurad entrar. O sea, nosotros tenemos que procurar ser uno de esos fieles. Esa es Amén. la lucha que tenemos diariamente. Qué pena, siga. Sí, sí, no, pastor, es eso, ¿verdad? Que aunque sean, lo que decía, esos que eran niños, ¿verdad? Cuando empezaron en la iglesia, ahora tienen 50, 55 años. Y no quiere decir que han sido perfectos en todo este recorrido. Han cometido pecado, a lo mejor han tenido fallas, han tenido circunstancias, pero han tenido como ese corazón de David, ¿verdad? Que venía hablando usted en la enseñanza. Ese corazón de que a pesar de que había pecado, había cometido
tantas circunstancias que cualquiera lo vería como el peor de los hombres, pero más sin Ujú, embargo fue un hombre que en adoración, en arrepentimiento, conmovía el corazón de Dios. ujú, Entonces es importante tener esa sensibilidad de escuchar la palabra de Dios y un corazón arrepentido para el Señor y seguir adelante, no amén, dejarnos llevar por cualquier cosa, apartarnos de estos caminos de Dios tan hermosos e ir adelante y ser ujú, uno de los que veamos, ¿verdad? Crecer la iglesia, estar siempre perseverando en el Señor para alcanzar ese galardón que Dios tiene para nuestra ujú. vida. Amén. Así es, hermana Rosy. No, hermano, Ujú. maravilloso, la verdad. Amén. Es un privilegio grande escuchar esta palabra y que Dios lo use, pastor. Em, Vamos a saludar a unos hermanos que son Ok. fieles, que están aquí ya llegando al término de esta poderosa enseñanza. No se pierdan estas enseñanzas, están siendo de grande bendición para nosotros. Nos llenan, nos llega a nuestro corazón, nos inyectan ánimo, ¿verdad? Para seguir adelante. Están mis hermanos Beatriz, Yirka, Jonathan, Heidi, Amparo, Evelyn, Elena. Kelly, Dayana, Simon, Rita, Wilman, Enrique, Victoria, Reina, Susana, Fidelia, Antonio, Fanny, Daisy, Paola, Nancy, Patti, Julio, Choque, Ramón, Anet, Valeriano. Gracias, hermanos, por compartir estos mensajes, por ser fieles, por no perderse estas enseñanzas. Estas enseñanzas son una serie, son las 7 iglesias del Apocalipsis. Hoy ya estamos tocando el tema de Sardis. Y, pastor, ¿usted tiene alguien a quien quiera saludar o quiera decir algo? Ok, hermana, pues le digo, como estoy en otra ciudad y pues digamos, no tengo aquí a vista personas que estén, que yo distinga y que estén conectadas, pero yo sé que hay algunos conectados porque de hecho, posteriormente algunos me han llamado, hermano Jorge, yo estuve con usted en la enseñanza el jueves a la 1 de la tarde en Bogotá, 7 de la noche en España. Entonces, hermano, los que me estén escuchando de la Iglesia Central en Bogotá y de otras partes, un abrazo para todos ustedes y para toda la iglesia, allá en Martorell también, igualmente para todos los hermanos que se conectan a este programa, un abrazo fraternal. Me siento bendecido de tenerles a ustedes ahí conectaditos. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención. Para mí es un honor compartir con ustedes la palabra de Dios y me siento bendecido de tenerles a ustedes en la pantalla. De pronto, hermana Rosy, al pastor quería comentarle que para el próximo jueves, hermana, no me es posible tener el programa porque el jueves yo voy a viajar, voy a estar en carretera todo el día. Entonces, regreso de aquí de Cali a Bogotá, que son 10 horas de viaje o 12. Entonces, voy a estar en carretera todo el día jueves. Entonces, no me es posible dar la clase, lo haríamos de hoy en 15, ¿no? Ahora, o si hay otro día, digamos, no sé, viernes o sábado o el lunes de la siguiente semana, ya yo me pongo de acuerdo con el pastor y ustedes me dicen, pero para el próximo jueves de hoy en 8 no me es posible tener la clase porque estaré viajando todo el día. Entonces, hoy Amén. quería ofrecer mis disculpas a todos ustedes con tiempo. Ah, bueno, pastor, pues ya lo hablaremos y veremos cómo Ok, arreglamos y todo. Pero antes de terminar, pastor, hay peticiones de oración. amén. Una que encabeza, sabemos que hay muchas personas atravesando circunstancias por el tema mundial que es el COVID, pero realmente ahora Centroamérica está pasando por una etapa bastante dura que es el huracán ETA que está azotando este lugar. Y la Ujú, verdad que está bastante devastado. Está todo lo que es Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Guatemala, están siendo azotados por esta tormenta. Entonces, oremos, pastor, por todas estas almas, ¿verdad? Por todas estas personas que están siendo pues pasando por estos problemas, que Dios tenga misericordia y tome el control, ¿verdad? Realmente amén. toca mi corazón porque estamos hablando de un tema
unos temas tan impresionantes que es como correr esa carrera, esa batalla, ¿verdad? Llegar al Amén. cielo, hay muchos que se irán antes con el Señor, terminarán la carrera antes que nosotros, ¿verdad? Ujú. Que Dios tome el control y pedirle esa oración en esta hora para terminar el programa, Pastor. Amén. Claro que sí, hermana, con mucho gusto. Muchas gracias a todos ustedes, al pastor, a usted, hermana Rosy, por estar ahí al frente del programa y a cada uno de los hermanos conectados. Oramos y entonces colocamos en la presencia de Dios cada una de estas necesidades. Señor Jesucristo, te damos gracias en esta hora, una vez más por darnos el privilegio de haber compartido esta palabra con todos y cada uno de los hermanos que han estado conectados, Señor, en esta hora de la tarde, allá en España, en esta hora del día, aquí en Colombia. Gracias, Señor, por sus bendiciones, por sus promesas, Señor, que son fieles y verdaderas. También, Señor Jesús, rogamos su gracia y su bendición sobre todo Centroamérica, sobre todos nuestros hermanos en diferentes países de Sudamérica y de Centroamérica, donde están sufriendo, Señor, y siendo azotados por estas tempestades, por estos fenómenos de la naturaleza, Señor, para que usted dé fortaleza a las familias necesitadas, a los que han perdido sus casas, los que han perdido su empleo, a los que están sin dónde dormir, sin nada que comer. Rogamos que su gracia y su bendición sea sobre ellos, que usted ponga un muro de protección sobre sus casas, sobre sus vidas, sobre sus familias, que usted les dé la bendición, que usted, Señor Jesús, use personas que puedan abrir su mano generosa y proveer, Señor Jesús, bendición económica para el sustento, para la comida, para un arriendo, para una vivienda, Señor. Bendice tantos miles y millones de personas que sufren por estas situaciones, por estos fenómenos de la naturaleza, Señor. Que usted en medio de todas estas angustias, de toda esta pandemia, de todos estos sufrimientos, de toda esta escasez, de este desempleo, Señor, usted ponga su mano y bendiga a las familias, los hogares, todas aquellas personas que han estado conectadas siguiendo, Señor, este seminario de escatología. Ruego su bendición para ellos, para sus familias, para sus hogares. Que usted bendiga su salud, bendiga su trabajo, bendiga la economía de todos y cada uno de ellos. Bendice la iglesia de Martorell, Señor, allá en Barcelona, al pastor, a los líderes y a toda la congregación y a todos los amigos que siempre ven este programa, Señor, ya sea en directo o en diferido. Para todos ellos rogamos su bendición y su mano de prosperidad, su mano de bendición para su salud y su economía y sus familias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor, por esa poderosa oración. Vamos a terminar el programa. No se nos vaya. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por haber estado el día de hoy acompañándonos hasta el final. Les esperamos en nuestro siguiente programa. Bendiciones. Amén. Gloria a Dios. El Señor les bendiga, mis hermanos. Buena noche para todos ustedes allá. Dios te